Mi hermano vendió mis acciones sin valor por $800 mientras yo estaba en el hospital recuperándome de un accidente. Lo que él no sabía era que esos papeles amarillentos que encontró en el sótano de nuestra difunta abuela no eran simples acciones viejas, sino valores gubernamentales protegidos valuados en más de $800,000, intocables sin mi firma notariada y con cláusulas de penalización criminal por venta fraudulenta. El comprador, un coleccionista de antigüedades llamado Ernesto Campos, me contactó 3 semanas después preguntando por qué un estudiante sin dinero, como mi hermano Tomás, tenía acceso a documentos tan valiosos. Ernesto había llevado los papeles a un tasador profesional por curiosidad, y cuando descubrió su verdadero valor, su conciencia no le permitió quedarse callado. Me encontró a través de la información en los certificados, donde mi nombre aparecía como único beneficiario legal. Yo soy Lucas Navarro, 34 años, profesor de matemáticas en una escuela secundaria pública. Durante 20 años creí que mi hermano menor Tomás y yo éramos un equipo, dos huérfanos que se apoyaban mutuamente después de que nuestros padres murieran en un accidente cuando yo tenía 16 y él apenas 8. Crié a ese niño como si fuera mi hijo, sacrifiqué mi adolescencia para que él tuviera oportunidades. Pagué su universidad con préstamos que aún estoy pagando. Y así me lo agradeció, robándome la herencia que nuestra abuela había protegido cuidadosamente para mí. La historia comienza 3 meses atrás, en una lluviosa tarde de marzo, cuando recibí una llamada que cambiaría todo. Estaba corrigiendo exámenes en mi pequeño apartamento cuando mi teléfono sonó. Era Ernesto Campos, quien se presentó como anticuario y coleccionista. Su voz sonaba incómoda, como si estuviera a punto de dar malas noticias. Señor Navarro, necesito hablar con usted sobre unos documentos que compré hace 3 semanas. Certificados de acciones muy antiguos que llevan su nombre. Mi corazón dio un vuelco. Los certificados de la abuela. Esos papeles que ella me había confiado antes de morir hacía 5 años, haciéndome prometer que los guardaría en lugar seguro. Papeles que yo había dejado en una caja de seguridad en el sótano de su casa, la misma casa donde ahora vivía Tomás pagando una renta simbólica. ¿Cómo obtuvo esos documentos?, pregunté, mi voz temblando. Los compré a un joven que dijo llamarse Tomás Navarro. Me aseguró que eran suyos, herencia familiar sin valor real. Pagué $800 por ellos como curiosidad histórica. Ernesto hizo una pausa. Señor Navarro, llevé los documentos a un tasador especializado en valores antiguos. Esos certificados no son simples acciones, son bonos del Tesoro Gubernamental emitidos en 1942, protegidos por cláusulas de resguardo patrimonial. Su valor actual, con intereses acumulados y protección de inflación, supera los $800,000. El teléfono casi se me cae de las manos. $800,000. La inversión que mi bisabuelo había hecho durante la guerra, la herencia que mi abuela había protegido celosamente, el patrimonio familiar que debía asegurar mi futuro y el de mis hijos. Y Tomás lo había vendido por menos que el costo de un televisor nuevo. ¿Estás seguro?, susurré. Completamente. Más aún, estos documentos tienen su nombre como único beneficiario legal. La venta que su hermano realizó es técnicamente nula, e incluso podría considerarse fraude. Yo no sabía nada de esto cuando los compré, señor Navarro. Por eso lo llamo. Esto no me pertenece. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas entre la traición de Tomás y la magnitud de lo que casi pierdo. $800,000. Dinero suficiente para pagar todas mis deudas, comprar una casa, asegurar mi jubilación. Y Tomás, el hermano al que prácticamente crié, lo había vendido sin siquiera preguntarme. A la mañana siguiente, en lugar de ir a la escuela, pedí un día personal y conduje hasta la casa de la abuela. Tomás estaba en el trabajo, así que usé mi llave para entrar. El sótano estaba hecho un desastre, cajas abiertas por todas partes. Encontré la caja de seguridad forzada, la cerradura rota. Otros documentos familiares estaban esparcidos por el suelo, fotos antiguas pisoteadas, cartas de mi abuela arrugadas. Me senté en el piso frío del sótano y lloré. No solo por el dinero, sino por lo que esa escena representaba. Tomás había destrozado el legado de nuestra familia sin el menor respeto. Había violado mi confianza de la manera más cruel posible. Esa tarde confronté a Tomás en su trabajo. Era ingeniero en una empresa de software, ganaba bien, vivía cómodamente.
No necesitaba esos $800. Cuando llegué a su oficina, él estaba riendo con sus compañeros tomando café en un termo costoso que probablemente había comprado con el dinero de mi herencia. Lucas, qué sorpresa, dijo al verme, su sonrisa desvaneciéndose al notar mi expresión. ¿Pasó algo? Necesito hablar contigo. Ahora, en privado. Salimos a un área de descanso vacía. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿Vendiste los certificados de la abuela? Su rostro palideció, pero rápidamente intentó componerse. Ah, esos papeles viejos. Sí, necesitaba dinero extra y pensé que como estaban en el sótano de la casa donde vivo. ¿Pensaste? Lo interrumpí, mi voz subiendo de volumen. ¿Pensaste que podías vender mi herencia sin preguntarme? ¿Sin siquiera informarme? Lucas, eran solo papeles amarillentos sin valor. Conseguí $800 por ellos, más de lo que esperaba. Si quieres te doy la mitad. $400, dije con una risa amarga. ¡Qué generoso, Tomás! Esos certificados valían $800,000. El color drenó completamente de su cara. ¿Qué? $800,000. Valores gubernamentales protegidos. El patrimonio familiar que la abuela me confió antes de morir. La inversión que nuestro bisabuelo hizo para asegurar el futuro de la familia. Y tú lo vendiste por el precio de una computadora usada. Tomás se dejó caer en una silla, su rostro ahora verde. No, no puede ser. El tipo me dijo que eran curiosidades históricas sin valor real. El tipo es un coleccionista honesto que investigó los documentos y me contactó porque llevan mi nombre como único beneficiario. ¿Sabes lo que eso significa, Tomás? Que la venta es ilegal, que cometiste fraude, que podrías ir a prisión. Lucas, yo no sabía, tienes que creerme. Si hubieras sabido el valor real, nunca. Su voz se quebró. Pero lo hiciste. Entraste al sótano, forzaste mi caja de seguridad, tomaste documentos que claramente no te pertenecían y los vendiste sin mi permiso. El valor monetario es irrelevante para ese hecho básico. Me miró con ojos suplicantes, ese mismo gesto que usaba cuando era niño y rompía algo. Pero ya no éramos niños, y esto no era un juguete roto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Todavía no lo sé, respondí honestamente. Pero voy a recuperar esos documentos, y vamos a tener una conversación muy larga sobre respeto, confianza y familia. Salí de su oficina dejándolo allí sentado, probablemente calculando las consecuencias de sus acciones. Conduje directamente a la casa de Ernesto Campos, quien me recibió con genuina preocupación. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con aspecto de abuelo bondadoso. Su casa estaba llena de antigüedades, cada objeto con su propia historia. «Señor Navarro, pase por favor», dijo, guiándome a su estudio. Sobre su escritorio estaban los certificados de mi herencia, cuidadosamente preservados en fundas protectoras. «Señor Campos, no sé cómo agradecerle por contactarme». «No tiene nada que agradecer. Estos documentos le pertenecen legalmente. Yo solo fui un intermediario involuntario en lo que parece ser un asunto familiar muy doloroso». Ernesto empujó los certificados hacia mí. «Aquí están, intactos y seguros, pero usted pagó $800 por ellos. $800 que su hermano obtuvo fraudulentamente. No voy a quedarme con propiedad robada, señor Navarro. Mi conciencia no me lo permitiría». Tomé los certificados con manos temblorosas. Eran hermosos a su manera, papel grueso con caligrafía elaborada, sellos oficiales del gobierno. Mi bisabuelo los había comprado con el sudor de su frente durante tiempos difíciles. Mi abuela los había guardado celosamente durante décadas, y yo casi los pierdo por la traición de mi hermano. «Señor Campos, esto es demasiado generoso de su parte. Al menos permítame». «No», me interrumpió firmemente. «Hay cosas más importantes que el dinero, señor Navarro. La integridad es una de ellas. Váyase a casa, asegure esos documentos y arregle las cosas con su familia como mejor le parezca». Esa noche, en mi apartamento, examiné cada certificado cuidadosamente. Había 5 en total, todos emitidos en 1942 a nombre de mi bisabuelo. Según las notas que mi abuela había incluido, él los compró con ahorros de toda su vida, confiando en que el gobierno protegería su inversión. Y así fue. Los documentos tenían cláusulas que garantizaban protección contra inflación, intereses compuestos y, lo más importante, prohibían transferencias sin firma notariada del beneficiario designado.
Tomé fotos de cada documento y las envié a un abogado especializado en herencias que me había recomendado Ernesto. También solicité una evaluación oficial del valor actual de los certificados. Mientras esperaba respuestas, Tomás llamaba constantemente. Dejé que las llamadas fueran a buzón de voz. No estaba listo para hablar con él todavía. 3 días después, el abogado confirmó todo. Los certificados eran legítimos, valían exactamente lo que Ernesto había dicho, y la venta realizada por Tomás era completamente nula e inválida. Más aún, por haber vendido documentos que claramente llevaban mi nombre sin mi autorización, Tomás había cometido un delito que podía resultar en cárcel. ¿Quiere presentar cargos?, preguntó el abogado. Esa pregunta me mantuvo despierto otra noche. ¿Quería enviar a mi hermano a prisión? El hermano que había criado, educado, amado como un hijo, pero también el hermano que había traicionado mi confianza de la manera más vil, que había tratado de robarme mi futuro sin el menor remordimiento. Finalmente, tomé una decisión. Llamé a Tomás y le dije que nos encontráramos en una cafetería neutral. Llegó pálido, ojeroso, claramente sin dormir bien. Se sentó frente a mí como un condenado esperando sentencia. Lucas, he estado pensando. Cállate, lo interrumpí. Ahora yo hablo, tú escuchas. Puse una carpeta sobre la mesa. Contenía copias de los certificados, la evaluación legal y las posibles consecuencias penales de sus acciones. Estos documentos prueban que cometiste fraude. Podrías ir a prisión por 5 a 10 años. ¿Entiendes la gravedad de lo que hiciste? Tomás abrió la boca, pero la cerró al ver mi expresión. Durante 20 años te cuidé, Tomás. Sacrifiqué mi juventud para que tú tuvieras oportunidades. Trabajé 2 empleos para pagar tu universidad mientras tú te divertías en fiestas. Pedí préstamos que aún estoy pagando para asegurarte un futuro. Y así me lo agradeces. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lo siento, Lucas. Lo siento muchísimo. No llores. Las lágrimas no devuelven la confianza, Tomás. No reparan el daño. ¿Qué quieres que haga?, preguntó con voz rota. Saqué otro documento de la carpeta. Esto es un acuerdo. Vas a firmar reconociendo que vendiste propiedad robada, que entiendes las consecuencias legales de tus acciones y que renuncias a cualquier reclamo futuro sobre la herencia familiar. También vas a pagar por los daños a la caja de seguridad y por el almacenamiento profesional de estos documentos que ahora necesitaré. Lo firmaré, lo que sea. Aún no termino. También vas a mudarte de la casa de la abuela. Tienes 30 días. Y vas a empezar a pagarme los préstamos estudiantiles que tomé para tu educación. No todo, porque algunos fueron mi decisión. Pero 50% es justo. Tomás me miró sorprendido. ¿No vas a presentar cargos? Debería. Pero a pesar de todo sigue siendo mi hermano. Sin embargo, esto marca un cambio en nuestra relación, Tomás. Ya no eres el niño que necesita mi protección. Eres un adulto que tomó decisiones horribles y ahora debe enfrentar las consecuencias. Firmó el acuerdo sin protestar. Durante los siguientes 30 días, apenas hablamos. Él se mudó a un apartamento más pequeño. Comenzó a hacer pagos mensuales hacia mi deuda estudiantil. Yo contraté a una empresa de gestión patrimonial para manejar apropiadamente los valores gubernamentales. Los $800,000 cambiaron mi vida. Pagué todas mis deudas, compré una casa modesta pero cómoda, establecí un fondo de retiro y doné una porción a la escuela donde trabajo para crear becas para estudiantes necesitados. La abuela habría estado orgullosa de ese uso del dinero. Tomás y yo eventualmente comenzamos a reconstruir nuestra relación, pero nunca volvió a ser igual. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar completamente. Aún nos vemos en ocasiones especiales, pero siempre hay una distancia entre nosotros que no existía antes. Un año después del incidente, Ernesto Campos me invitó a cenar. Durante la velada, me contó historias de otras familias que había visto destruirse por dinero y herencias. La avaricia es un veneno, dijo. Pero el perdón, aunque doloroso, es medicina. Tenía razón. Perdoné a Tomás, no porque lo que hizo fuera perdonable, sino porque cargar con ese resentimiento me estaba envenenando. Pero perdonar no significa olvidar, ni tampoco significa restaurar la relación a su estado anterior. Significa elegir la paz sobre la amargura. Ahora, cuando paso junto a las familias de mis estudiantes, veo los mismos patrones que casi destruyeron la mía.
favoritismo, expectativas desiguales, sacrificios no valorados. Y cuando puedo, discretamente, ofrezco consejos basados en mi experiencia. Porque la verdadera herencia no son los certificados de acciones o los valores gubernamentales. Es el amor, el respeto y la integridad que compartimos con aquellos que llamamos familia. Los certificados ahora están en una bóveda bancaria profesional, inaccesibles sin múltiples niveles de autorización, pero más importante que proteger ese patrimonio material es la lección que aprendí. La familia se construye con acciones, no con sangre. Y a veces, protegerse a uno mismo es el acto más amoroso que podemos realizar. 2 meses después de recuperar los certificados, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Las mañanas comenzaban temprano, preparando clases para mis estudiantes de matemáticas. Pero ahora lo hacía sin la presión constante de las deudas que me habían perseguido durante años. La herencia estaba segura, invertida sabiamente según los consejos de asesores financieros profesionales, generando rendimientos que complementaban mi salario de profesor. Pero la tranquilidad duró poco. Una tarde de mayo, mientras calificaba exámenes en la sala de profesores, recibí una llamada de la administradora de la casa de la abuela. La mujer sonaba alterada, su voz temblando ligeramente. «Señor Navarro, hay un problema. Su hermano vino esta mañana con un cerrajero. Dice que tiene derecho legal a entrar a la propiedad porque vivió allí durante 5 años y eso le otorga derechos de inquilino». Cambió las cerraduras. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cambió las cerraduras? Tiene 30 días para mudarse. Ese fue el acuerdo. Dice que consultó con un abogado y que el acuerdo que firmó fue bajo presión emocional, por lo tanto, inválido. También afirma que usted lo está extorsionando con amenazas de cargos criminales. Cerré los ojos, respirando profundamente para controlar la rabia que sentía crecer en mi pecho. Tomás no había aprendido nada. Después de todo lo sucedido, seguía buscando maneras de manipular la situación a su favor. Gracias por informarme. Voy para allá inmediatamente. Conduje hasta la casa de la abuela con las manos apretando el volante, mis nudillos blancos. La propiedad lucía igual que siempre desde afuera, pero las cerraduras eran nuevas, brillantes. Toqué el timbre repetidamente hasta que Tomás abrió la puerta, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Lucas, qué sorpresa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Vienes a visitarme?» «Quita esa cara, Tomás. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?» «Ejerciendo mis derechos. Hablé con un abogado de verdad, no con ese que tú contrataste para asustarme. Me dijo que después de 5 años viviendo aquí, tengo derechos de inquilino. No puedes simplemente echarme sin un proceso legal apropiado. Firmaste un acuerdo. Un acuerdo que firmé bajo coacción. Me amenazaste con cargos criminales, Lucas. Eso invalida cualquier contrato». Respiré profundo, obligándome a mantener la calma. «Tomás, no quiero pelear contigo, pero si es necesario, llevaré esto a los tribunales. La casa es legalmente mía, parte de la herencia de la abuela. Entonces ve a los tribunales. Mientras tanto, yo sigo viviendo aquí. Y ¿sabes qué? Ya que estamos hablando de herencias, creo que merezco una parte de esos valores que tanto proteges. Soy nieto de la abuela también. La abuela te dejó $10,000 que gastaste en 2 años en fiestas y viajes. A mí me dejó los certificados con instrucciones específicas de que eran solo míos. Hay una diferencia. Porque tú siempre fuiste su favorito, el hijo perfecto que se sacrificó por el pobre Tomás huérfano. ¿Sabes qué? Estoy cansado de vivir bajo tu sombra, Lucas. Estoy cansado de que me recuerdes constantemente cuánto hiciste por mí. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Nunca te he restregado mis sacrificios en la cara, Tomás. No necesitas hacerlo verbalmente. Lo haces con cada mirada, con cada suspiro, con cada vez que mencionas tus préstamos estudiantiles o tu apartamento pequeño, mientras yo vivía la buena vida. Pues ¿sabes qué? No pedí que renunciaras a tu juventud por mí. Eras un niño de 8 años, sin nadie más en el mundo. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejarte en un orfanato? Tal vez habría sido mejor que crecer sintiendo que debo mi existencia a tu generosidad. La puerta se cerró en mi cara antes de que pudiera responder. Me quedé allí parado, temblando de frustración e ira. Esta no era solo una disputa sobre propiedad o dinero. Esto era años de resentimientos acumulados, diferencias de perspectiva que nunca habíamos abordado adecuadamente. Esa noche, llamé a mi abogado y le expliqué la situación.
Él suspiró pesadamente al otro lado de la línea. Técnicamente, su hermano tiene algo de razón. Después de 5 años como inquilino, aunque fuera pagando renta reducida, hay ciertos derechos que debe respetar. Podemos iniciar un proceso de desalojo, pero tomará tiempo. 2, tal vez 3 meses. ¿Y el acuerdo que firmó? Él podría argumentar coacción. No es una defensa fuerte, pero complicaría las cosas. Señor Navarro, le sugiero que considere una solución más directa. Ofrézcale algo razonable para que se vaya voluntariamente. Será más rápido y menos costoso que una batalla legal. No voy a pagarle para que deje una propiedad que es legalmente mía. Entonces prepárese para una batalla larga y desagradable. Su hermano claramente ha decidido pelear. Durante las siguientes semanas, Tomás convirtió la casa de la abuela en su fortaleza, cambió los códigos de seguridad, instaló cámaras adicionales y hasta puso un letrero en el jardín que decía «Propiedad privada, prohibido el paso». Era absurdo, considerando que la casa ni siquiera era suya, pero efectivo para mantenerme fuera. Mientras tanto, comenzó una campaña en redes sociales, publicando historias sobre hermanos abusivos y personas que usan la generosidad pasada como arma de control. Nunca mencionaba nombres, pero amigos mutuos rápidamente se dieron cuenta de que hablaba de mí. Mi teléfono comenzó a recibir mensajes confusos de personas preguntando qué estaba pasando realmente. La peor llamada fue de mi tía Marta, hermana de mi padre, quien vivía en otro estado. «Lucas, acabo de hablar con Tomás. Está devastado. Dice que lo estás sacando de su casa y amenazándolo con prisión por un malentendido sobre unos papeles viejos». Tía, la situación es más complicada que eso. ¿Es cierto que planeas presentar cargos criminales contra tu propio hermano? Él vendió mi herencia, tía. Valores por $800,000. No fue un malentendido. Hubo un largo silencio. 800,000. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Tengo evaluaciones profesionales, documentos legales, todo. Dios mío. Tomás me dijo que eran papeles sin valor, que tú estabas exagerando por rencor. ¿Y le creíste sin preguntarme mi versión primero? Otro silencio incómodo. Lo siento, Lucas. Él sonaba tan convincente, tan herido. Sabes que siempre has sido el responsable. Pensé que tal vez estabas siendo demasiado duro con él por un error honesto. No fue un error honesto, tía. Forzó mi caja de seguridad, robó documentos que claramente llevaban mi nombre y los vendió sin mi permiso. Luego mintió sobre el valor y solo admitió la verdad cuando lo confronté con evidencia. Pero es tu hermano, Lucas, el único familia cercana que tienes. Lo sé, por eso no presenté cargos inmediatamente. Por eso le di la oportunidad de arreglar las cosas pacíficamente. Pero él ha elegido el conflicto a cada paso. Después de esa conversación, comencé a recibir llamadas similares de otros familiares lejanos. Tomás había contactado a todos, presentándose como la víctima de un hermano cruel y controlador. Era agotador tener que explicar repetidamente lo que realmente había sucedido. Un sábado por la mañana, decidí tomar un enfoque diferente. En lugar de pelear legalmente por la casa, me concentraría en proteger completamente mi patrimonio y dejar que el proceso legal siguiera su curso sin presión emocional de mi parte. Contraté a una empresa de gestión patrimonial de primer nivel para manejar los valores gubernamentales. Establecí múltiples niveles de protección, la firma notariada requerida, autenticación biométrica y un consejo de 3 asesores independientes que debían aprobar cualquier transacción significativa. Era excesivo, probablemente, pero después de lo sucedido, no estaba dispuesto a correr riesgos. También actualicé mi testamento, dejando instrucciones muy específicas sobre el destino de la herencia en caso de que algo me sucediera. La mayor parte iría a instituciones educativas y organizaciones benéficas. Tomás recibiría lo mismo que la abuela le había dejado originalmente, $10,000, ni un centavo más. Mientras hacía estos arreglos, mi abogado avanzaba con el proceso de desalojo. Tomás recibió notificaciones oficiales, fechas de audiencia, advertencias legales. Él contrató a su propio abogado, uno barato según descubrí, que básicamente le estaba tomando el dinero sin darle esperanzas reales de ganar. La primera audiencia fue en junio. Nos sentamos en lados opuestos de la sala, sin mirarnos. El juez revisó los documentos. El testamento de la abuela que claramente dejaba la casa a mi nombre, los registros de propiedad que me listaban como único dueño,
El acuerdo de renta que Tomás había firmado años atrás reconociendo que la casa no era suya. El abogado de Tomás argumentó sobre derechos de inquilino y residencia prolongada. Mi abogado simplemente presentó el acuerdo firmado donde Tomás prometía desalojar voluntariamente. El juez escuchó ambos lados y reservó su decisión para 2 semanas después. Saliendo de la corte, Tomás me alcanzó en el estacionamiento. ¿Feliz ahora? ¿Llevar a tu hermano menor a juicio te hace sentir poderoso? No me hace sentir nada excepto tristeza, Tomás. Tristeza por cómo hemos llegado a esto. Tú nos trajiste aquí, con tu necesidad de controlar todo, de ser el héroe que me salvó. Te salvé porque te amaba, porque eras mi familia y te necesitaba tanto como tú me necesitabas a mí. Pero aparentemente tú lo viste diferente todo este tiempo. ¿Sabes qué veo cuando te miro, Lucas? Veo a alguien que nunca me dejó crecer. Siempre el hermano mayor protector, siempre el que sabe más, siempre el que sacrifica más. ¿Alguna vez te preguntaste si yo quería esa protección? Tenías 8 años, Tomás. No podías decidir lo que querías o necesitabas. Pero cuando tenía 18, 20, 25, todavía me tratabas como ese niño de 8 años. Nunca confías en mis decisiones, siempre cuestionas mis elecciones. ¿Sabes lo sofocante que es eso? Me quedé callado, procesando sus palabras. ¿Había algo de verdad en ellas? ¿Había sido sobreprotector al punto de impedirle desarrollar su propia identidad? Tal vez tienes razón en algunas cosas. Admití finalmente. Tal vez fui demasiado controlador, pero eso no justifica robarme, Tomás. No justifica traicionar mi confianza de la manera más fundamental posible. No fue robo, fue un error de juicio. Un error de juicio es olvidar pagar una cuenta. Lo que hiciste fue deliberado. Forzaste mi caja de seguridad, tomaste documentos que sabías que no te pertenecían y los vendiste sin preguntarme. Eso no es un error, Tomás. Eso es traición. Se quedó en silencio, incapaz de refutar la lógica. Finalmente, dio media vuelta y se alejó sin decir nada más. 2 semanas después, el juez falló a mi favor. Tomás tenía 30 días adicionales para desalojar la propiedad. Si no lo hacía voluntariamente, la policía lo desalojaría por la fuerza. El juez también ordenó que me pagara 6 meses de renta atrasada, ya que había dejado de pagar después de mudarse originalmente. Esperaba que Tomás finalmente aceptara la derrota y se fuera con dignidad, pero estaba equivocado. El día 29 del plazo de desalojo, recibí una llamada de la policía. La casa de la abuela estaba en llamas. Los vecinos habían reportado humo saliendo por las ventanas. Cuando llegaron los bomberos, encontraron que el fuego había comenzado en múltiples puntos de la casa, claramente intencional. Tomás estaba parado en el jardín, mirando las llamas con expresión vacía. No intentó huir cuando llegó la policía. Simplemente les dijo: «Si no puede ser mía, no será de nadie». Me llamaron al lugar del incendio. Llegué cuando los bomberos todavía estaban apagando las llamas. La casa, el hogar de mi abuela donde habíamos crecido, donde guardábamos tantos recuerdos familiares, estaba destruida. Las paredes ennegrecidas, el techo parcialmente colapsado, todo lo que quedaba de nuestra historia familiar convertido en cenizas. Vi a Tomás esposado junto a un patrullero. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. En sus ojos no vi remordimiento ni satisfacción, solo vi vacío. Un detective se acercó a mí. «Señor Navarro, su hermano ha confesado haber iniciado el incendio. Será acusado de incendio intencional, daño a propiedad y posiblemente otros cargos. ¿Está usted bien?» «No», respondí honestamente. «No estoy bien». Esa noche, en mi apartamento, me senté en la oscuridad tratando de procesar lo sucedido. Mi hermano, el niño que había criado, que había protegido, que había amado incondicionalmente, había quemado nuestra casa familiar en un acto de pura venganza. ¿Dónde había fallado? ¿Qué señales había ignorado? ¿Cómo habíamos llegado a este punto de no retorno? Mi teléfono sonó. Era el detective. «Señor Navarro, hay algo más que debe saber. Encontramos acelerante en múltiples habitaciones, pero su hermano se aseguró de que el sótano donde usted guardaba cosas personales fuera uno de los últimos lugares en quemarse. Es como si quisiera destruir la propiedad, pero darle tiempo de rescatar lo importante. No sabía si eso hacía las cosas mejor o peor. Incluso en su furia destructiva,
¿Tomás había mostrado algún vestigio de consideración hacia mí? ¿O simplemente quería asegurarse de que yo sintiera la pérdida, pero no pudiera culparlo por destruir cosas insustituibles? Los siguientes días fueron un torbellino de entrevistas policiales, ajustadores de seguros y llamadas de familiares horrorizados. Tomás fue formalmente acusado y mantenido en prisión sin fianza debido al riesgo de fuga. Su abogado defensor me contactó, pidiendo que considerara hablar en su favor durante la audiencia de sentencia. Su hermano está devastado por lo que hizo, dijo el abogado. Dice que algo se rompió en él ese día, que no estaba pensando claramente. Está dispuesto a aceptar cualquier sentencia, pero le gustaría la oportunidad de explicarse. No, respondí, no tengo nada más que decirle a Tomás. Señor Navarro, comprendo su dolor, pero su hermano va a prisión. Va a perder años de su vida. ¿No hay nada que pueda hacer por él? Él tomó sus decisiones. Ahora debe enfrentar las consecuencias. Colgué el teléfono y me sentí vacío. No sentía satisfacción, ni venganza cumplida, ni justicia servida. Solo sentía un profundo agotamiento y tristeza por cómo nuestra relación había implosionado tan completamente. La audiencia de sentencia fue 3 meses después. El fiscal presentó evidencia de premeditación, compras de acelerante, planificación del momento cuando los bomberos tardarían más en llegar, el hecho de que Tomás se había asegurado de no dejar nada valioso suyo en la casa antes de prenderle fuego. El abogado defensor argumentó que mi hermano había tenido un colapso mental, agobiado por años de sentirse inferior, controlado y sin valor comparado conmigo. Presentaron testimonios de amigos de Tomás que hablaban sobre cómo frecuentemente se quejaba de vivir bajo mi sombra. Cuando el juez preguntó si yo quería decir algo, me puse de pie. Miré a Tomás, quien finalmente levantó la vista para encontrar mis ojos. Su señoría, he pensado mucho sobre qué decir aquí hoy. He revisado nuestra vida juntos, tratando de entender dónde nos descarrilamos, y he llegado a algunas conclusiones. Es verdad que crié a mi hermano con expectativas altas. Es verdad que a veces fui controlador. Es verdad que probablemente lo hice sentir inadecuado con mis constantes sacrificios. Por eso pido disculpas a Tomás. Lamento no haberlo visto como el adulto que se había convertido. Lamento no haberle dado espacio para cometer sus propios errores y aprender de ellos, pero eso no justifica lo que hizo. Robar mi herencia fue una elección. Mentir sobre ello fue una elección. Quemar nuestra casa familiar fue una elección, y cada una de esas elecciones reveló algo fundamental sobre su carácter que no puedo ignorar. No pido clemencia ni castigo adicional. Solo pido que se haga justicia según la ley. Mi hermano debe enfrentar las consecuencias completas de sus acciones, así como yo debo enfrentar las consecuencias de mis propias fallas como hermano mayor. Me senté. Tomás tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no dijo nada. El juez deliberó brevemente y luego pronunció sentencia. 5 años de prisión por incendio intencional, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años si mostraba buena conducta. También ordenó restitución completa por el valor de la casa, aunque ambos sabíamos que Tomás nunca tendría dinero para pagar eso. Mientras lo sacaban esposado de la sala, Tomás se volvió hacia mí. «Lo siento, Lucas», dijo en voz baja. «Lo siento mucho». Asentí, pero no dije nada. Las disculpas, por sinceras que fueran, no podían deshacer lo hecho. En los meses siguientes, reconstruí lentamente. El seguro cubrió la mayor parte del valor de la casa, aunque no los recuerdos irreemplazables que se perdieron. Decidí no reconstruir en el terreno. En lugar de eso, lo vendí y doné las ganancias a un refugio para jóvenes sin hogar. Jóvenes como Tomás y yo habíamos sido tantos años atrás. Tomás me escribió desde prisión varias veces. Las primeras cartas eran largas disculpas llenas de explicaciones sobre su resentimiento, sus inseguridades, su sentimiento de vivir permanentemente a mi sombra. Las cartas posteriores eran más cortas, más reflexivas. Hablaba sobre terapia que estaba recibiendo, sobre cosas que estaba aprendiendo sobre sí mismo. No respondí ninguna de las cartas durante el primer año. Necesitaba tiempo para sanar, para procesar, para decidir si quería algún tipo de relación con él en el futuro, pero las guardaba todas, leyéndolas periódicamente, viendo la evolución de su pensamiento. Después de 18 meses, finalmente le escribí de vuelta. Una carta corta, simple. Tomás, recibí tus cartas.
Aprecio tu honestidad y tu trabajo en terapia. El perdón es un proceso, no un evento. Todavía no estoy seguro de dónde nos deja esto, pero quiero que sepas que no te odio. Estoy herido, decepcionado y todavía procesando todo. Pero no te odio. Eres mi hermano, y eso nunca cambiará completamente, aunque nuestra relación sí lo haya hecho. Cuídate. Lucas. Su respuesta llegó 2 semanas después. Una sola línea. Gracias por no rendirte completamente conmigo. Es más de lo que merezco. Mientras tanto, mi vida continuaba. Los valores gubernamentales seguían generando rendimientos, asegurando mi futuro financiero. Había comprado una casa nueva, más pequeña que la de la abuela, pero cómoda y verdaderamente mía. Seguía enseñando matemáticas, encontrando satisfacción en ayudar a jóvenes estudiantes a descubrir su potencial. También empecé a salir con alguien, una maestra de inglés llamada Patricia, que trabajaba en mi escuela. Ella conocía toda mi historia con Tomás, y su perspectiva externa me ayudó a ver las cosas de manera diferente. Ambos tienen razón y ambos están equivocados, me dijo una noche mientras cenábamos. Tú fuiste un hermano increíble que sacrificó mucho, pero también fuiste sofocante y controlador sin darte cuenta. Él tuvo sentimientos válidos de resentimiento, pero los expresó de las peores maneras posibles. Las relaciones familiares son complicadas, Lucas. Rara vez hay villanos y héroes puros. Tenía razón, por supuesto. La vida no era tan simple como yo había querido creerla. No era una historia de hermano bueno versus hermano malo. Era la historia de 2 personas dañadas por pérdida temprana, tratando de navegar una relación compleja sin las herramientas emocionales necesarias, cometiendo errores devastadores en el proceso. 2 años después del incendio, Tomás fue elegible para libertad condicional. Su abogado me contactó preguntando si estaría dispuesto a testificar en su audiencia. Me tomó semanas decidir, pero finalmente acepté. En la audiencia, hablé honestamente sobre nuestra historia, sobre sus crímenes, pero también sobre las cartas que había recibido, mostrando genuino crecimiento y autorreflexión. No puedo decir que hayamos sanado nuestra relación completamente, dije al panel de libertad condicional. No sé si alguna vez lo haremos, pero sí creo que mi hermano ha usado este tiempo para confrontar honestamente sus acciones y trabajar en sí mismo. Creo que merece la oportunidad de reconstruir su vida, aunque esa vida probablemente no me incluya a mí de la manera que solía hacerlo. Le otorgaron libertad condicional con condiciones estrictas, terapia continua, prohibición de contactarme sin mi permiso expreso, trabajo comunitario extenso. Cuando salió de prisión, mantuvimos nuestra distancia durante varios meses. Luego, con la mediación de su terapeuta, tuvimos algunas sesiones conjuntas. No fueron fáciles. Lloramos, gritamos, dijimos cosas dolorosas que habían necesitado ser dichas durante años, pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a construir algo nuevo. No la relación de antes. Esa estaba irreparablemente rota. Pero tal vez algo más honesto, más equilibrado, más respetuoso de nuestras individualidades. Nunca voy a poder compensarte por lo que hice, me dijo Tomás durante una de nuestras sesiones. Lo entiendo y lo acepto. Destruí algo precioso, y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Sí, respondí. Lo harás, pero también tengo que aceptar mi parte en crear el ambiente donde tu resentimiento creció durante años sin ser abordado. Ambos contribuimos a este desastre, aunque tú cruzaste líneas que nunca debieron cruzarse. Era un equilibrio extraño, reconocer culpa mutua mientras también mantenía claro que nuestras transgresiones no eran equivalentes. Yo había sido controlador, él había sido criminal. Ambas cosas podían ser verdad simultáneamente. 3 años después del incendio, Tomás consiguió trabajo como programador junior en una pequeña empresa de software. No era el puesto de ingeniería senior que había tenido antes, pero estaba agradecido por la oportunidad. Vivía en un apartamento modesto, pagaba restitución mensual al fondo de víctimas de incendio y asistía religiosamente a terapia. Nos veíamos ocasionalmente para café, conversaciones breves y cuidadosas. Patricia me acompañaba a veces, su presencia suavizando la tensión entre Tomás y yo. Ella y él tenían una relación más fácil, sin el bagaje emocional que nos lastraba a él y a mí. Ella es buena para ti, me dijo Tomás una vez. Te hace reír más, te hace ser menos intenso. ¿Intenso? Yo sonrío débilmente. Siempre lo fuiste, Lucas. Intenso en tu trabajo, en tu sentido de responsabilidad,
en tu amor. No es malo, pero puede ser agobiante para las personas a tu alrededor. Era interesante escuchar esa perspectiva ahora, años después, sin la rabia y la defensividad que habría sentido antes. Tal vez tenía razón. Tal vez mi intensidad, mi necesidad de hacer todo correctamente, de ser el hermano perfecto, había contribuido a nuestros problemas tanto como su irresponsabilidad y eventualmente su criminalidad. Los valores gubernamentales siguieron siendo un tema que no discutíamos. Tomás nunca preguntó sobre ellos, nunca mencionó la herencia. Era como si ese capítulo estuviera completamente cerrado para él. Yo apreciaba esa discreción, aunque nunca sabía si venía de respeto genuino o simplemente de vergüenza por lo que había intentado hacer. Un día, 4 años después del incendio, Tomás me pidió que nos encontráramos. Cuando llegué al café, él lucía nervioso, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su taza. «Hay algo que necesito decirte», comenzó. «Algo que he estado evitando desde que salí de prisión». Mi estómago se tensó. «¿Qué pasa?» Cuando vendí los certificados a Ernesto Campos, no fue completamente por accidente. Quiero decir, no sabía su verdadero valor, eso es cierto. Pero sí sabía que eran importantes para ti. Los había visto revisar esos documentos antes. Vi cómo los guardabas cuidadosamente. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que cuando los vendí, parte de mí quería lastimarte. Estaba celoso de tu éxito, resentido por sentir que siempre te debía algo. Pensé que si te quitaba algo que valorabas, tal vez me sentiría menos impotente. No fue hasta después, cuando descubrí el verdadero valor, que entendí la magnitud de lo que había hecho. Me quedé en silencio, procesando esta confesión. Durante todos estos años había pensado que la venta había sido puramente por dinero rápido, un acto de codicia y falta de pensamiento. Saber que había habido malicia intencional, aunque fuera inconsciente del verdadero valor, cambiaba algo fundamental. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté finalmente. «Porque mi terapeuta dice que no puedo realmente seguir adelante hasta que sea completamente honesto contigo. Y porque lo mereces. Mereces conocer toda la verdad, no solo la versión conveniente que te protege de lo peor de mis intenciones». Respiré profundamente. «Gracias por tu honestidad. No hace que duela menos, pero aprecio la verdad. ¿Cambia algo entre nosotros?», pensé cuidadosamente antes de responder. «Confirma lo que ya sabía en algún nivel, que nuestra relación estaba rota mucho antes del incendio, mucho antes de los certificados. Estaba rota desde hace años, y ambos lo ignoramos hasta que explotó de la peor manera posible. ¿Crees que alguna vez podamos tener una relación real nuevamente? No lo sé, Tomás. Honestamente, no lo sé, pero tal vez esa incertidumbre es más honesta que la falsa seguridad que teníamos antes. Salimos del café sin resolver nada, pero también sin crear nuevas heridas. Era un tipo diferente de progreso, uno menos satisfactorio, pero quizás más real. 5 años después del incendio, Patricia y yo nos casamos en una ceremonia pequeña. Tomás fue invitado, pero declinó asistir, enviando en su lugar una carta sincera, deseándonos felicidad y explicando que sentía que su presencia podría ensombrecer el día. Aprecié su consideración. Mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Enseñaba, amaba a mi esposa, manejaba sabiamente mi herencia y mantenía una relación cautelosa pero cordial con mi hermano. No era la vida que había imaginado años atrás, pero era una vida honesta, construida sobre realidades aceptadas en lugar de fantasías familiares. Los valores gubernamentales seguían creciendo en valor, ahora acercándose a $1 millón con intereses acumulados. Había establecido un fideicomiso que eventualmente financiaría becas para estudiantes huérfanos, jóvenes que como Tomás y yo habían perdido a sus padres temprano, pero necesitaban oportunidades para construir vidas exitosas. Era una manera de honrar nuestra historia, tanto las partes buenas como las malas. Una manera de crear algo positivo del dolor que habíamos experimentado. Una tarde, 6 años después del incendio, recibí una llamada inesperada. Era Ernesto Campos, el anticuario que había comenzado toda esta saga. «Señor Navarro, espero no molestarlo. Solo quería informarle que encontré algo que podría interesarle». «¿Qué es, señor Campos?» «Estaba catalogando artículos que compré en una subasta patrimonial y encontré una foto familiar antigua. La reconocí porque su abuela aparece en ella. Más joven, por supuesto. Pensé que podría quererla, considerando que el incendio destruyó muchos recuerdos familiares. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Eso sería muy significativo para mí. Pasaré por su casa mañana si le parece bien».
Cuando Ernesto llegó al día siguiente, traía una foto enmarcada de mi abuela, joven y sonriente, sosteniendo a dos niños pequeños, mi padre y mi tía Marta. La imagen tenía décadas de antigüedad, los colores ligeramente desvanecidos, pero la expresión de felicidad de mi abuela era inconfundible. «No hay cargo alguno», dijo Ernesto cuando intenté pagarle. «Considérelo un cierre apropiado a esta historia». Después de que se fue, me senté mirando la foto durante largo rato. Mi abuela había sido la matriarca de nuestra familia, la persona que mantuvo todo unido incluso después de que mis padres murieran. Ella nunca habría querido que Tomás y yo llegáramos al punto donde llegamos. Pero también entendí algo nuevo mirando esa foto. La abuela había creado la situación que llevó a nuestro conflicto al dejarme a mí la mayor parte de la herencia, mientras le daba a Tomás una cantidad simbólica. Ella había mostrado favoritismo, quizás sin darse cuenta de las consecuencias a largo plazo. Las familias son complicadas, los legados son complicados, el amor es complicado. Esa noche, le envié una foto de la imagen a Tomás, junto con un mensaje simple. Ernesto Campos encontró esto. La abuela se vería orgullosa de que finalmente estemos siendo honestos el uno con el otro, incluso si ese proceso fue doloroso. Su respuesta llegó una hora después. Ella habría querido que nos cuidáramos mutuamente. Fallamos en eso durante mucho tiempo, pero tal vez aún no sea demasiado tarde para empezar a hacerlo de la manera correcta. No era una reconciliación completa, no era el final feliz de un cuento de hadas, pero era real y honesto, y tal vez eso era más valioso que cualquier fantasía de hermandad perfecta que habíamos intentado mantener durante años. Los valores gubernamentales que casi destruyeron nuestra relación terminaron financiando mi seguridad, mi futuro con Patricia, y eventualmente ayudarían a docenas de jóvenes huérfanos a obtener educación. La casa que Tomás quemó en venganza había sido reemplazada por recuerdos más complejos pero más honestos. Y mi hermano, el niño que había criado, el joven que me traicionó, el hombre que pagó por sus crímenes, seguía siendo mi hermano. No de la manera que solíamos ser, pero de una manera nueva que estábamos aprendiendo a construir juntos, piedra por piedra, conversación honesta por conversación honesta. La herencia que nuestra abuela nos dejó no era solo dinero o propiedad, era la oportunidad de aprender quiénes éramos realmente, qué valorábamos verdaderamente, y cómo podíamos relacionarnos como adultos imperfectos en lugar de roles familiares idealizados. Y aunque el camino había sido devastadoramente doloroso, tal vez esa era la lección más valiosa de